destitución del ministro de Salud y el inicio del juicio político en su contra. Ya en el uso de la palabra, el asambleísta Max Iñiguez. Pueblo ecuatoriano, parto felicitando a la asambleísta Doris Solís y Rodrigo Collahuaso al haber el día de hoy topado un tema álgido que está pasando en el país. Ya casi poco extraña en este gobierno, que es un cadáver prácticamente, ya no nos sorprende. Sin embargo, no nos deja de doler cómo juegan con el pueblo ecuatoriano. No deben ni pueden ocultar la realidad que está pasando en el país. Y sin embargo, lo intentan hacer. Les queda poco tiempo. Deberían reflexionar. Han pasado desde negociados de funda de cadáveres, repartos de hospitales, carnés de discapacitados, un ministro que mientras el Ecuador estaba en una pandemia, en un dolor profundo, estaba en un hotel disfrutando sus vacaciones. Todo eso lo hemos vivido. Yo pienso, señor presidente, y lo felicito a usted el día de hoy por haber aceptado y haber puesto en el primer punto, por supuesto, para tratar esto que es tan importante. Señor presidente, con su venia, el día 8 de enero pedimos ya al ministro de Salud en un comunicado que realizamos que nos remita un ejemplar de los contratos para la adquisición de las vacunas para COVID-19 que se estén o se hayan suscrito con las diferentes farmacéuticas a fin de conocer las condiciones y cláusulas que el Estado ecuatoriano ha llegado con las mismas. Informe también, que nos informe en qué fecha llegarían las vacunas al Ecuador, cuándo empezará la distribución en nuestra provincia de Loja y en el resto del país. Que nos diga también si existe algún riesgo, contravenciones, contraindicaciones para las personas que vayan a recibir la vacuna en los próximos meses. Que nos informe qué acciones realizará el gobierno nacional para frenar la venta de vacunas falsas contra COVID-19 e incluso su posible contrabando dentro del territorio nacional y en especial en sus zonas fronterizas. Pero tal parece que el mismo gobierno empieza a contrabandear. Tal parece que el gobierno indolente, ellos mismos empiezan primero a favorecer a sus familiares. Cuando existen servidores públicos de primera línea que han sufrido en esta pandemia y que no están siendo atendidos. Señor presidente, su sensibilidad el día de hoy y la de todos los asambleístas que votaron favorablemente en esta moción demuestra nuestro interés en saber qué está pasando en el país. Pero por supuesto, es una acción inmediata que debe tomar el gobierno, que casi nunca la hace, en sacar a este ministro, en destituirlo inmediatamente y pedirle explicaciones. ¿O acaso el gobierno es cómplice de las acciones que realiza el ministro y se está repartiendo primero dentro de los familiares? Señor presidente, todos los días nosotros los asambleístas, el pueblo ecuatoriano, somos testigos de lo que está pasando en el país y en el mundo entero. Pero sin embargo, un ministro indolente que inclusive se burla de mis hermanos migrantes, que inclusive de alguna manera burlesca, ¿no?, trata a los hermanos migrantes. Con todos estos antecedentes, señor presidente, es importante que esta Asamblea Nacional el día de hoy debe sentar un precedente. Y ese precedente debe ser en unidad. Ese precedente debe ser por la patria. Y por supuesto, sin ninguna camiseta política, digámoslo así, sino al contrario, con la tricolor, y pedirle al gobierno que cesen sus funciones a este ministro. Y también, señor presidente, que se empiece a averiguar hasta dónde están llegando estos tentáculos
de los negociados de la vacuna. No necesariamente vendiéndolas, pero sí con prioridades para que accedan unos mientras otros no lo pueden hacer. Es evidente que no solamente estamos en una crisis política, en una crisis económica, en una crisis sanitaria, no, estamos en una crisis moral, en donde la primera autoridad en salud impone el desorden, en donde la primera autoridad en salud impone la comercialización indirecta de la vacuna. Él debe decirnos si todo esto que está pasando es falso o de alguna manera decir que sí, que es verdad. Los hombres de bien debemos reconocer cuando nos equivocamos, y posiblemente el ministro reconociera que se equivocó, pero no podemos pedir en este caso que suceda aquello. Yo, señor presidente, conmino públicamente a todos los compañeros asambleístas que tomemos una resolución inmediata y que nos enfoquemos de una vez por todas a hacer una fiscalización rigurosa frente a lo que está sucediendo en el Ministerio de Salud. Buenas tardes, compañeros asambleístas, señor presidente, pueblo ecuatoriano. Buenas tardes, asambleísta Íñiguez. Existe un punto de información por parte de la asambleísta Katy Ochoa. Asambleísta, tiene la palabra. Buenas tardes. Buenas